Hermanos, estamos viendo cuáles fueron las causas de la división del reino del norte y del sur y las causas por las cuales esos países, esas tribus del norte y del sur fueron llevadas en cautiverio, fueron llevadas en exilio. Y vimos el profeta Jonás, hermano, ese profeta Jonás que le habló a los ninivitas. Nínive era la capital de Asiria, esa capital de Asiria, y los asirios, hermano, allá por el año 700 más o menos, llevaron en cautiverio a ese pueblo de las tribus del norte. Primero esas tribus del norte fueron exiliadas a Asiria, que era el poder mundial en ese tiempo, y después los babilonios los iban a destruir a ellos, y los babilonios iban a llevar a las tribus del sur, que vamos a ver posteriormente. Hoy vamos a ver, yo te hago una pregunta a ti, hermano, ¿qué sucedió después de que Jonás le hablara a los ninivitas? ¿Qué crees tú, hermano, que pasó con los ninivitas? Recuerda que con la predicación de Jonás, ellos se convirtieron, se arrepintieron, un pueblo que creyó en la palabra de Dios a través del profeta Jonás, y que fue el instrumento que nuestro Padre utilizó para llevar cautivo a ese pueblo de esas tribus del norte de Israel. 200 años más tarde, hermano, los ninivitas volvieron a su estado de maldad. De plano ya eran otros reyes, ya no creían en esa conversión al Padre Celestial. Esos ninivitas volvieron a su estado de maldad anterior y esta vez ya no se convirtieron. Y entonces Dios los amenazó con su destrucción. Y dice que la ciudad fue totalmente destruida en el año 612, hermano. El año 612 antes de Cristo fue destruida Nínive por Babilonia, que entonces pasa a ser el nuevo poder mundial. Hermanos, es bien importante estos nombres, Asiria y Babilonia, porque son los instrumentos que nuestro Padre utilizó para la purificación de su pueblo. Dios envió entonces, hermano, después de Jonás, en ese tiempo, ya 200 años después, se envió al profeta Nahum. El profeta Nahum, hermano, tiene 3 capítulos nada más. Tú no puedes leer a Nahum, hermano, solamente así, y tú dices, voy a leer el profeta Nahum, si tú no sabes ese contexto histórico, hermano, cómo Dios envió a ese profeta Nahum, y tiene 3 únicos capítulos, pero que están dedicados a predecir la destrucción de Nínive, hermano. Si tú no conoces Nínive, tú no conoces a Jonás, tú no conoces que ese pueblo asirio en el año 700 llevó en cautividad a esas tribus del norte del reino de Israel, tú no vas a poder entender lo que Nahum dice, porque dice que están dedicados esos capítulos a predecir la destrucción de Nínive, a los ninivitas, y se inicia así ese libro de Nahum. El profeta Nahum, hermano, es para el reino del norte, pero va a hablar específicamente de la destrucción de Nínive, y la palabra de Dios a través de Nahum dice así: palabras contra Nínive. Este es el libro de la visión que tuvo Nahum de Elcos. Palabra de Dios. Te alabamos, mira, hermano. Palabras contra Nínive. Ahí lo que va a hablar en esa visión es que los ninivitas van a ser destruidos. Y yo, hermano, ahora, después de ese profeta Nahum, tú lo puedes revisar, son 3 capítulos, básicamente va a hablar de la destrucción de los ninivitas, porque ellos se habían convertido a través de la predicación de Jonás, pero 200 años después, ya por el año 600, estos ninivitas volvieron otra vez a ser malos, a ser impíos, y de esa manera el Padre Celestial a través del profeta Nahum les va a mencionar que van a ser destruidos por los babilonios. Y recuerda, hermano, que los babilonios van a llevar también a los del sur a cautiverio. Y yo te hago una pregunta ahora, hermano, ¿qué recuerdas tú del profeta Oseas? El profeta Oseas, estamos hablando, hermano, de los profetas que le están hablando al reino del norte. El libro del profeta Oseas calza perfectamente, hermano, en este momento que estamos viendo las tribus del norte. Hay sacerdotes falsos, dioses falsos, fiestas falsas. ¿Recuerdas, hermano, que Jeroboam hizo fiestas falsas? Llevó a ese pueblo a idolatrar otros dioses. No tenía levitas, por lo cual él instituyó el sacerdocio. No tenía templo,
puso en Dan y en Betel unos santuarios en las lomas para que adoraran 2 becerros de oro, hermanos. Eso se recuerda también en aquel pasaje del Éxodo, en donde ese pueblo de Israel, desesperado que Moisés no regresaba, a través de Aarón hicieron un becerro de oro, hermano, y esos becerros de oro ya no son esos becerros de oro modernos, pues ahora son otros ídolos, hermano. Pero en ese tiempo el profeta Oseas vio cómo ese pueblo del norte tenía esos sacerdotes falsos, esos dioses falsos, esas fiestas falsas. Israel se había olvidado del Señor y estaban adorando a Baal y a otros dioses, como hemos estado observando, hermano. Ese norte de Israel es infiel al Señor. Y el libro de Oseas parece una historia de amor y de desilusión, pero el tema central del profeta Oseas, hermano, es que Dios es el esposo y ama a ese pueblo de Israel, pero tú, pueblo de Israel, le has sido infiel. Tú te has prostituido, hermano. Más o menos esa es la trama del profeta Oseas. Si tú no sabes, hermano, a quién le está escribiendo, a qué parte del reino le está escribiendo, tú no vas a poder entender el profeta Oseas. Vas a sacar de contexto un texto. Y Dios hacía que algunos de sus profetas mostraran con su vida o con hechos de la vida lo que él quería mostrar. ¿Te recuerdas tú, hermano, cómo hizo esto con el profeta Oseas? ¿Cómo hizo nuestro Padre Celestial algo que ese profeta mostrara con su propia vida lo que le iba a hacer al pueblo de Israel? Pues al comenzar el libro del profeta Oseas, Dios le da una instrucción insólita y le dice que se case. Te vas a casar con una prostituta para que él sea un ejemplo vivo de lo que estaba sucediendo en el norte. Y entonces Oseas 1 dice así: cuando Yahvé comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo al profeta: vete y cásate con una de esas mujeres que se entregan a la prostitución sagrada y ten hijos de esa prostituta, porque el país se está prostituyendo al apartarse de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Siguiendo el estilo literario, hermano, de Oseas, ¿qué tendríamos que preguntarnos nosotros ahora, hermano? Siguiendo ese estilo literario por el cual habla Oseas a ese pueblo del norte de Israel, ¿qué tendríamos nosotros ahora? ¿Cómo podíamos traer esa palabra a nuestro tiempo, hermano? ¿Crees tú que nos estamos acostando con los ídolos, como lo hacía esas tribus del norte? Solo que los ídolos ahora no son Balac ni Moloc, ni Baal, sino que son el poder, la fama, el placer, la fortuna, el tener dinero, el gozar demasiado, alguna persona, todos esos ídolos que hemos estado observando, hermano, que son esos ídolos modernos. ¿Crees tú, hermano, que nos estamos dejando enamorar por el materialismo? Lo material es lo único importante y lo espiritual queda de lado, hermano. ¿Crees tú eso, hermano? Nos estamos dejando seducir por la nueva era, por todos sus engaños, por las patrañas que parecen muy buenas para satisfacer nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades intelectuales, nuestras necesidades físicas, hermano. ¿Crees tú, hermano, que optamos más ahora por el relativismo moral? Ese relativismo moral, hermano, que consiste en que nosotros decidimos lo que es bueno, lo que es malo, de acuerdo a mi conciencia, ya no según la palabra de Dios, hermano. Recuerda que ese es el pecado original, cuando nosotros ponemos las bases morales y no en base a la palabra de Dios, cuando nosotros decidimos qué es bueno y qué es malo, y esa conciencia ya no sirve, hermano, ahora porque está tan laxa, tan suave, tan frágil, que es como una liga que ha perdido su consistencia, pero ya no sirve para nada. Y esa infidelidad a Dios, hermano, en nuestros días se parece a los días de Oseas. ¿Crees tú, hermano, que cuando tú lees el profeta Oseas, cuando tú oyes esos mensajes de los profetas, cuando tú oyes los mensajes de las tribus del norte, de ese apartamiento de Dios, de esa idolatría, de esos sacrificios a ídolos, que ellos se postraron ante otros dioses, ¿estamos siendo fieles a Dios, hermano, o nos estamos prostituyendo también nosotros? Recuerda que prostitución en el sentido espiritual es
que Dios es un esposo y nosotros somos su esposa. Ese nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, es la esposa. Y cuando nosotros nos vamos a fornicar con esos ídolos, a eso, hermano, se le llama adulterio espiritual o prostitución, hermano. ¿A eso crees tú, hermano, que eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, hermano? ¿Podría Oseas ahora mostrarnos su vida conyugal con una prostituta como ejemplo de nuestro comportamiento? ¿Crees tú eso, hermano, que hoy Oseas podría hacerlo? ¿No podría Dios hablarnos como habló a Israel por boca de Oseas? Hermano, ¿crees tú que Dios también nos puede hablar a nosotros? Y de hecho nos está hablando y nos dice a través de Oseas en el capítulo 4, versículo 1 y 2 y 6 y 7, dice así, como que Oseas te está hablando en este momento a ti, hermano, de parte de Dios, y te dice a ti y a mí: escuchen lo que dice Yahvé. Hijos de Israel, Yahvé tiene un pleito pendiente con la gente de esta tierra, porque no encuentra en su país ni sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Solo hay juramentos en falso y mentiras, asesinato y robo, adulterio y violencia, crímenes y más crímenes. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Todos por igual me han ofendido, pues me han dejado a mí su gloria por ir a unas vergüenzas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, ese texto de Oseas 4, 1, 2 y del 6 al 7 sería excelente para hacer un examen de conciencia de cómo Dios nos sigue hablando a través de Oseas. Ya no a ese pueblo del norte, sino a nosotros que somos el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Que el Señor te bendiga, hermano, con María Santísima, la capitana del ejército de la iglesia terrenal. Sigamos meditando las Escrituras, siendo fieles a la iglesia y al Papa. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.